Hola, muy buenos días, virtuosas queridas. Dios las bendiga. Qué gusto que estemos acá nuevamente en este tiempo de discipulado. Hoy hicimos un cambio, ¿verdad? Usualmente lo hacemos los lunes en las mañanas, pero bueno, por otras cuestiones no quise posponerlo hasta la siguiente semana, sino que lo hiciéramos hoy jueves también. Así que esto nada más fue un cambio como les digo, algo que se suscitó, pero bueno, estamos acá gozosas para seguir aprendiendo de la palabra del Señor y hoy vamos a estudiar estamos en las epístolas de Pedro, la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2. Así que comencemos, señora Vicky, si es tan amable, gracias, dándonos la bendición de este día. Amén. Buen día a todas. Señor, te damos los buenos días, Padre. Iniciamos este día, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Que nuestra vida sea alabanza para ti, Señor. Que este estudio, Señor, sea de gran bendición, de mucha edificación para todas y cada una de las que estamos conectadas y quienes escucharán este audio, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice a nuestros hijos, esposos, a toda nuestra familia. Todos estamos en tus manos, Señor. Hoy caminemos bajo la sombra del Altísimo. Sí, mi Señor. Pues, Señor, tú nos das, Señor, esa esperanza, Señor, esa fe en ti, Señor, de que tú eres nuestro guardador, Señor, tú eres nuestra sombra, Señor, siempre, todo de día y de noche, Señor, pues tú no duermes y así lo dices en tu palabra. Te creo, Señor, todas te creemos, Señor. Tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, de misericordia, tu gracia infinita, sabes, sobre todo todas nosotras, nuestra familia, nuestro hogar, Señor, que tú seas el centro de nuestro hogar, Padre. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, este día que tú has hecho para todas nosotras y nuestros amados, Señor. Gracias por el sustento, Señor. Gracias por el cobijo, Señor. Gracias por este hogar, por el hogar de cada una de mis hermanos en Cristo. Bendícenos, Señor, a todas y cada una de nosotras. Haznos, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que nosotras mismas seamos, Señor, ese ejemplo, Señor, de que tu grandeza es infinita, Señor, y tu poder de transformación es grande y misericordioso, Padre Santo. Bendícenos, Señor, danos entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí ya entre nosotras, sea, Señor, quien nos habla a través de nuestra hermana Urania. Gracias, Papito lindo, por todo, Señor, y cuanto nos das, por lo más pequeño y por lo más grande, pues todo es tuyo, Señor. Tú eres hacedor de todo, Señor, cuanto tenemos. Nada, Señor, es por casualidad, todo es bendición tuya. Gracias, Padre, te damos. Y bienvenido seas, Espíritu Santo. Ya estás entre nosotras, Señor, y tomar control de la boca de mi hermana Urania, Señor, de nuestros pensamientos, en nuestro corazón, anida, Señor. Ah, Señor, en nosotros, Señor, tu hogar, Señor. Sí, Dios Todopoderoso, que todo sea en el nombre poderoso de nuestro amor. Señor Jesucristo, amén. Amén. Gracias, Victoria. Amén, así sea. Gracias, Padre Celestial. Y bueno, gracias, señora Vicky. Bienvenidas a quienes se están uniendo, señora Blanquita, Claudia, Carlita querida. Dios las bendiga. Qué gusto que sigamos acá en este día, en este tiempo de discipulado. Se recuerdan que estamos en las epístolas de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Así que, bueno, saben que para esto me gusta que colaboremos todas, si les es posible, porque yo sé que algunas están en el corre-corre pues a veces solo se puede escuchar y demás, pero si está en sus posibilidades poder participar para leer, porque hoy sí traigo varios versículos para que podamos entender mejor este capítulo. El capítulo 2 de la segunda epístola o carta de Pedro es una de las advertencias más severas de toda la Biblia, porque habla muy claro acerca de los falsos profetas y la falsa doctrina, o los falsos maestros también como le conocemos. Así que hoy quiero que vayamos, usualmente nosotros vamos desglosando versículo, versículo para irlo entendiendo. Todo el capítulo habla mucho acerca del método y la estrategia, las características de lo que es un falso maestro o una falsa doctrina. Entonces, en este día vamos a leer ahorita de primero los 22 versículos, que es este capítulo,
Y después como que voy a irlas llevando a un versículo, a otro, para ir entendiendo, porque lo que hice es desglosarla, en un ratito les comparto pantalla, es entender cómo es que obra esos falsos maestros, cuáles son sus características y vamos a ir desarrollando el tema por partes. Así que si les parece bien, por favor, dos personas, si son tan amables, leer el capítulo 2 del 1 al 11 y del 12 al 22 alguien más. Repito, está. Amén. Buenos días, hermana. Dios Bueno, les bendiga. Dios la bendiga, señora Blanquita. Bueno, entonces usted, por favor, nos lee del 1 al 11 y alguien más que cuando esté listo, por favor, puede abrir su micrófono para leer el resto del capítulo. Así que Bueno, leemos en el nombre del del Padre, Padre, del Hijo y del del Hijo Espíritu. y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán a sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardado a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y como contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas tales del Señor. Amén. Amén, gracias. Bueno, ¿Alguien más quiere continuar del versículo 12 al 22, por favor? ¿os sigo? Sí, es que no hay, Yo estoy es un que no hay poquito hermana. engripada, pero puedo hacer Por favor, Carlita. Gracias, señora Blanquita. Bueno, Carlita, adelante. Cuando... lee palabra de Dios. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se crean en sus errores, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Wow. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cielo. Amén, amén. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Aquí nos Qué hace una fuerte. descripción bien clara de lo que es un falso maestro, aquel que enseña la falsa doctrina. Y vamos a partir de recordando que Pedro aquí le está advirtiendo, si ustedes se dan cuenta al inicio, continúa el capítulo 2, dice, pero hubo también, entonces es la continuación de la carta donde él está haciendo esa advertencia a la iglesia primitiva. Recordemos que cuando se dice iglesia primitiva fueron a la primera comunidad de seguidores de Jesús que la lideraron los apóstoles, principalmente Juan y Pedro. Y por supuesto también hoy día es un aviso para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para los cristianos. Y tenemos que entender este capítulo, como les digo, en lugar de irlo llevando de verso por verso, como usualmente lo hacemos, si se dan cuenta, nos hablan varias características de lo que es una falsa doctrina, un falso maestro. Bienvenidas, bienvenidas. Estamos acá en capítulo segunda de Pedro. Capítulo 2, perdón, en la epístola segunda de Pedro, capítulo 2. Aquí están entrando, entonces las estoy poniendo un poquito al día. Y eh, esto es una advertencia para la iglesia. Si se dan cuenta, comienza diciendo Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí nos dice de que así como lo hubo en ese tiempo, lo sigue habiendo el día de hoy. O sea que eso de cuando hemos escuchado la falsa doctrina no es algo nuevo. Eso ha pasado desde el inicio de la iglesia. Cómo el enemigo ha tratado de entorpecer lo que es las buenas nuevas, de compartir, de que se comparta el evangelio. Y
yo les tengo algunas imágenes que les hice para poder ir entendiendo, como les digo, y voy a necesitar su ayuda porque vamos a ir desglosando poco a poco de lo que es este tema. Así que denme un momento, comparto pantalla acá, me parece. Y ustedes saben que luego, pues yo sé que si alguien está ocupada y solo está escuchando este material, yo igual se los comparto en el chat para que lo tengamos. No las alcanzo a ver porque estoy también viendo la pantalla como ustedes, pero yo voy a ir pidiendo su ayuda poco a poco. O más bien, abren su micrófono para cuando vayamos leyendo ciertos versículos. En esta primera imagen no vamos a leer versículos, aquí se los tengo, pero es para que podamos entender lo que es la sana doctrina de la falsa doctrina. Entonces aquí traté de hacerles como un pequeño cuadro comparativo para que podamos recordar un poco, o más bien, sí, hacer como esa comparación, valga la redundancia, de lo que es la sana doctrina y de lo que nos está hablando acá Pedro. Entendamos, ¿verdad?, que la enseñanza verdadera o la sana doctrina, ¿verdad?, del griego didasquia, no lo puedo pronunciar, significa, yo después les paso cómo se describe, significa instrucción o enseñanza que se enfoca en el mensaje puro de Jesús. Se fundamenta exclusivamente en la Biblia, la palabra de Dios que es inerrante y suficiente. Es decir, todo a la sana doctrina es aquello que viene directamente de la palabra de Dios. Acá yo les escribí la fuente directamente de la Biblia, la palabra de Dios. Su enfoque es que Jesús es el único Señor y Salvador y enseña que la salvación es mediante la fe y no por obras humanas. Y eso lo recordemos que está en Efesios 2 del 8 al 9. Y aunque no lo vamos a leer, lo digo porque esto solo es como un pequeño resumen para adentrarnos en las características de los falsos maestros. Entendamos también que la sana doctrina habla que produce fruto, propósito, un amor sincero y una vida piadosa que busca glorificar a Dios y edificar la iglesia. En cambio, la falsa doctrina introducen o añaden ideas, quitan o contradicen o anulan la revelación divina de lo que dice la palabra. Su autoridad usualmente suele basarse por revelaciones extrabíblicas o filosofías del mundo. Distorsionan la fe. A menudo niegan la deidad de Cristo, su obra expiatoria en la cruz. También esos falsos maestros añaden otros mediadores para llegar a Dios, mientras que nosotros sabemos que solo a través de Jesús se llega al Padre. Sus Amén. líderes suelen actuar, y estoy acá describiendo, ¿verdad?, aquellos falsos, a lo que es la falsa doctrina. Sus líderes suelen actuar por avaricia, buscando manipular a las personas y lucrar con la fe, que es lo específicamente en nuestro estudio base, que es Segunda de Pedro, capítulo 2. No sé si alguien puede hacer favor de leer nuevamente del versículo 1 al 3, nuevamente de nuestro estudio. Amén. El de Pedro mismo, Sí, por favor, el 1 y el 3. Ya. del 1 Sí, al 3. Sí. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre
Los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta ahí. Hasta ahí, gracias. Entonces, recapitulamos para entender esto, ¿verdad? Lo que les hablé de la sana doctrina, la fuente es la Biblia, mientras que la falsa doctrina, yo aquí, ¿verdad? Escribí como fábulas o mandamientos de los hombres. Cambian o distorsionan lo que dice la palabra. O no se basan en un versículo, pero no ven, no ven en contraste toda la Biblia, sino solo se pueden especificar en un versículo distorsionándolo. Cuando se habla de Jesús, ¿verdad? Él es el centro, el Hijo de Dios y el único camino, que sabemos que es eso, la sana doctrina. Mientras que los falsos maestros minimizan la deidad de Jesús o predican otro Jesús. Como bien les dije, acá en este cuadro comparativo, ¿verdad? Hablamos que la salvación solo es mediante la gracia y por nuestra fe, mientras que la falsa doctrina se dice que la salvación se puede obtener, por buenas obras, méritos propios o leyes. También lo que habla de esos falsos maestros es el lucro, vanagloria y control. También fomentan el orgullo, divisiones y estilos mundanos. Y esto pues lo único que puede causar, ¿verdad? Es confusión, libertinaje o esclavitud religiosa. Mientras que en la sana doctrina, como dice acá en lo que están ustedes viendo, la sana doctrina produce o el resultado es una santidad, paz y madurez espiritual. Y aquí hay algunos versículos que ustedes también más adelante los pueden ir viendo de lo que estoy hablando específicamente de estos puntos clave. Justamente, Pablo advirtió que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe por seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Alguien puede buscar, por favor, Primera de Timoteo 4:1? Primera de Timoteo 4:1. Mire, Timoteo. Amén. Gracias. ¿Le leo? Por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Wow. Amén. Gracias. Bueno, eso es lo que dice acá Pablo, pero solo también para recapitular nuevamente en nuestro estudio, que estamos en el capítulo 2, segunda de Pedro, para entender herejía, cuando dicen en los primeros tres versículos, herejía significa o se refiere a la desviación doctrinal o falsa enseñanza. Eso es lo que es una herejía, porque lo dice, si no estoy en el versículo 1. Ahí dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y se refiere, perdón, a una desviación doctrinal. Y más adelante, en el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una blasfemia significa hablar o actuar con desprecio, desafiar el carácter, nombre o autoridad de Dios. Eso es lo que significa una blasfemia. Así que déjenme acá, volviendo. Les comparto la segunda imagen y que es acá donde prácticamente, déjenme, quiero ver acá, vamos a ir por partes. Lo que aquí están viendo en la pantalla y lo que les estoy presentando como les decía, vamos a ir dentro de todo el texto para poder entender
el método y las estrategias engañosas de un maestro falso, cuáles son sus motivaciones internas, el impacto y fruto de su enseñanza, que ahí lo dice, ¿verdad? Y el estado espiritual y destino final de estos falsos maestros, que, como les digo, dentro de todo el texto de nuestro estudio de hoy es lo que habla. Eh, Como primer punto, aquí le dice uno de los métodos y estrategias de un falso maestro es de que actúan en secreto. No entran de forma abierta, sino se introducen de una manera sutil y disimulada a una comunidad. Porque así dice acá el versículo 1. Dice, se introducirán encubiertamente. Entonces actúan en secreto. Y después dice que usan palabras fingidas. Emplean discursos elaborados, manipuladores, para convencer a los oyentes y camuflar, perdón, sus verdaderas intenciones. Y eso lo dice en el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y no sé si alguien tiene la disposición del nuestro texto irse hasta el versículo 19, que el versículo 19 habla que tuercen el concepto de la libertad. De Pedro, Sí, por favor. Y el, si el hay, versículo 19, sí, perdón, 19 nomás. solamente. Y si alguien tiene una versión distinta a Reina Valera y la puede compartir, se los voy a agradecer. Adelante, señora Blanquita. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén, gracias. ¿Alguien tiene una versión distinta para que lea Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19? Amén. Gracias. Debido a, es- para servirles. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Déjeme ver si es esa. Segunda de Perdón, Pedro 2, 19. Y de un permítame. segundo solo voy a cerrar mi puerta, permítame. No, perdón, estoy leyendo Segunda de Pedro. Permítame. Sí, está bien. Segunda epístola de Pedro. A ver, permítame. No tenga pena, está bien. Si es que estaba leyendo el uno, pero no. Segunda de Pedro 2, 19, aquí la tengo. Perdón. 13, 17, 18, 19. Amén. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Gracias. Así que podemos entender que una de los métodos de este falso maestro, estos aqueos que enseñan esa falsa doctrina, tuercen el concepto de libertad, perdón, prometen una falsa libertad espiritual que en realidad es libertinaje, alejando a las personas de la obediencia de Dios. Recordemos lo que dice Juan 8, 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, con H mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. Recordemos que en Jesús somos libres. Esa es la verdad. Mientras que una de las estrategias es que tuercen lo que es la libertad. Así que entendemos que eso puede ser uno de los métodos y aquí se los describí. Ahora bien,
Miremos cuáles son las motivaciones internas de un falso maestro, cuáles son esas intenciones. Se recuerdan que del corazón es que nacen todas las intenciones. Así que si alguien tiene, por favor, la oportunidad de leer en nuestro texto, versículo 14 y 15. ¿Alguien que no haya leído quiere compartir, por favor? Estamos, para quienes están ingresando, nuestro texto es Segunda de Pedro, capítulo 2, y necesito que alguien pueda leer versículo 14 y 15. ¿O saben qué? 14. Amén. Si gusta, tengo nueva traducción viviente, ¿gusta que la lea? Sí, ¿sabe qué? ¿Puede leer, por favor, del 14 hasta el 16? Sí, con gusto. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien encantaba ganar dinero haciendo el mal. Mm. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Amén. Amén. Así que acá, ¿verdad? Una de las motivaciones internas lo dice estos versículos, que es la avaricia y la codicia financiera. Ven el ministerio y a las personas como un negocio o como un medio para enriquecerse. Pedro compara a estos falsos maestros con el personaje profético de Balaam. Y Balaam, como aquí dice en el texto, hijo de Beor, era un famoso adivino y profeta extranjero. Él no era de Israel, no era del pueblo de Israel, pero tenía una comunicación directa. Y acá, ¿verdad? Balaam es un símbolo de avaricia y de falso maestro, y por eso se deja corromper por el dinero. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 22 al 24, habla más de este personaje, de este hombre, Balaam, que es lo que nos habla Pedro por acá. Y déjenme que yo tenía acá un poco más de eso, pero bueno, si no, ahorita se los comparto más. Eh, y bueno, alguien puede buscar, por favor, Números, capítulo 22, y leer desde el versículo 28 al 31. Números 22, 28, 31. En el Antiguo Testamento, y esto es lo que vamos a leer, el rey Moab intentó sobornar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y a cambio lo iba a enriquecer. Por eso me gustaría que leamos Números 22, 28 al 31. 28 y 31. El 20. Ah, se quedó en silencio, señora Blanquita. No sé si puede abrir otra vez su micrófono. Ahí está. Era 22, 28 y 31. Ajá, y si hay alguien que tenga una versión distinta, también la puede leer, por favor. Dice 28, 28. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió a la asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo, tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Tenía una espada
una espada desnuda en su mano. Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí hasta 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y dejaría, a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, y oyendo Balac que a la Balaam venía, salió al recibirlo a la ciudad de Moab, que estaba junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balá dijo a Balaam: que no envié yo a llamarte, porque no has venido a mí. ¿No puedo yo honrarte? Hasta el Balaam 31, respondió: ¿verdad? sí, yo ya me pasé, perdón. Está bien, gracias. No hay problema. Muy amable, gracias. Era Bueno, principalmente recordar, ¿verdad, Pedro? Señora Vicky quería leerlo, pero a Nueva Traducción Viviente, Si gusta, sí, por favor, del 28 al para 31. servirlo. Sí. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tan 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada, desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Amén. Amén, gracias. Como les decía, Gracias. este acontecimiento, ¿verdad? En el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, desde el capítulo 22 al 24 del libro de Números, es cuando el rey Moab intentó sobornar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, ya que este era un famoso adivino y profeta extranjero. Y Pedro, en nuestro texto que estamos leyendo, hace referencia a este acontecimiento que acaban de leer, en que Dios hizo hablar a la burra de Balaam para detener la terquedad y el mal camino de este profeta. Aunque Balaam finalmente pronunció bendiciones a Israel por parte de Dios, su corazón estaba lleno de codicia. Y en Josué capítulo 13 habla cómo terminó Balaam, ¿verdad? A- Terminó en muerte, pues justo por la avaricia, él lo que hizo fue aconsejar a los enemigos de Israel para hacer pecar al pueblo. Así que podemos ver las intenciones de este personaje que nos habla Pedro, que es Balaam, nos dice cómo puede ser el corazón y las intenciones o motivaciones de un falso maestro. Por eso yo les había puesto acá, y aquí lo pueden ver en la pantalla, que sus motivaciones es la avaricia y la codicia. También el orgullo y la arrogancia. Y para eso, en nuestro texto, hice referencia al versículo 10 y se los leo yo acá. Yo también tengo Reina Valera y mayormente aquellos que siguiendo la carne
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores. Contumaz es una persona terca, rebelde o también obstinada en mantener una actitud de desobediencia. Eso es lo que significa contumaz o contumaces, como dice acá. Y después también otra de las motivaciones internas es porque no hay una transformación genuina de ese nacimiento nuevo, como nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque aquí dice en el versículo 14, que ya leyó señora Vicky también, pasiones carnales insaciables. Esa es una de las motivaciones. Están dominados por sus propios deseos físicos y sexuales y no tienen temor de Dios. Ahora bien, otra de las aquí les estoy compartiendo cuál es el impacto y el fruto de su enseñanza. Este sería el punto número 3. Bueno, hablan blasfemia contra la verdad, que ya les expliqué qué significa hablar o actuar con desprecio, desafiar el carácter y el nombre o la autoridad de Dios. Entonces, uno de los frutos de su enseñanza es que blasfeman contra la verdad. Su mala conducta pública hace que las personas de afuera critiquen y rechacen el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que muchas personas pueden criticar a pastores, pero sus mismas actitudes es que dan a hablar así y en lugar de atraer a las personas que quizás no conocen el evangelio, lo que hacen es rechazarlo por tipo de personas con esta apariencia, con estas características. Claro que sí, bendecido día para ti también. Otra el impacto o fruto de las enseñanzas de los falsos maestros es que atacan a los más vulnerables. Y me gustaría que alguien pueda leer, que no sea Reina Valera, porque tengo acá la misma, nuevamente desde el versículo 15 al 18. Y estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2 del 15 al 18. Oh, perdón. Yo pienso que sí. Del 16 al 18, por favor. Que no sea Reina Valera, para poder escuchar una versión distinta. ¿Alguien lo tiene? Está con micrófono, señora Vicky. Sí, perdón. Nueva traducción viviente. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra le respondió con locura. Estos individuos son tan útiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapan de una vida de engaño. Wow, miren qué fuerte lo que dice acá. Versículo 17 en Reina Valera dice, ¿verdad? Hablando de los falsos maestros, estos que enseñan una falsa doctrina, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Y aquí por eso les puse, ¿verdad? Atacan a los más vulnerables. Es decir, buscan activamente a los creyentes nuevos, inestables o que están saliendo de una vida de pecado para hacerlos caer, en lugar, como dice, ser piedra de tropiezo. Otra del impacto que da las enseñanzas de estos falsos maestros es la inutilidad espiritual.
el versículo 17 que acabamos de leer. Pedro usa metáforas de la naturaleza para explicar que estos maestros prometen mucho espiritualmente, pero están vacíos por dentro. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Y aquí anoté, ¿verdad? Apostasía es la renuncia deliberada y abandono de la fe, porque habla aquí de una apostasía. Habla de aquello que es en contra de la fe de un creyente. Así que aquí lo anoté para que recordemos, apostasía es la renuncia deliberada y abandono de la fe. No solo es alejamiento, sino un rechazo a Dios y su palabra. Y por último, ¿verdad? Aquí en esta imagen que yo les estoy compartiendo, dice su estado espiritual y destino final. Déjenme acabar, solo para ir viendo si todo lo que les he estado compartiendo ya se los digo por acá. Me parece que sí. Su estado espiritual, dice, son apóstatas, ¿verdad? Aquí por eso les había escrito acá o para que recordáramos lo que es la apostasía. Pedro aclara que estas personas llegaron a conocer el camino de la verdad o justicia, pero decidieron deliberadamente darle la espalda para volver a la corrupción. Lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Tuercen la verdad, comprometen la verdad y la verdad es clara. Sin embargo, acá los falsos maestros son los que deciden, una vez conociendo o quizá sabiendo acerca de Jesús, lo hacen a su manera. Es decir, le dan la espalda a la verdad y vuelven a la corrupción. Eh, ¿Alguien puede leer? Déjenme. Ah, no, bueno, aquí entonces el versículo 21 y 22 que leímos en nuestro texto dice, ¿verdad? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso está en Proverbios 26:11, que es lo que dice acá. Y déjenme acá para poder entender que yo les había acá. Cieno significa, es un término que se traduce como lodo blando, fango o barro profundo, porque así dice en Reina Valera, cieno al final. Dice para revolcarse en el cieno, es decir, volverse a revolcar con la inmundicia, con el pecado. Eso es lo que está diciendo. Y además, ¿verdad? El estado espiritual y destino final dice, su juicio es seguro, aunque parezca que prosperan. El texto aquí nos enfatiza que Dios ha decretado su destrucción, comparado su destino con los ángeles caídos en el tiempo de diluvio y Sodoma y Gomorra. Y ahorita vamos a entrar a eso también. Pero quise hacerlo de esta manera para que nosotros podamos entender de una manera, por decirlo, gráfica y entender cuáles son esas características, cuáles son sus métodos y esas estrategias y sus motivaciones en cuanto a lo que es un falso maestro. Y creo que es, como les decía, es uno de los capítulos que tiene una de las advertencias más severas en toda la Biblia porque detalla la conducta y la forma y el método, como les decía, de lo que es un falso maestro. Y es una advertencia para todas nosotras para que estemos alertas, atentas a lo que habla de esto, a lo que habla acerca de los falsos maestros. Ahora bien, denme un momento, quiero ver acá. Quito, dejo de compartir pantalla un momento. Y así las sigo viendo. Ahora bien, espero que haya quedado claro hasta acá de lo que es un falso maestro y ahorita vamos a dar unos ejemplos de lo que es
las falsas doctrinas para que podamos entender mejor. Pero quiero que nos vayamos a centrar en el versículo 4. Para quienes están entrando, estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2, y estamos leyendo todo el capítulo. Pero céntrense en lo que dice del versículo 2 al 8 o al 9. ¿Alguien quiere leerlo nuevamente? Segunda de Pedro 2, versículo 4 al 9. Amén, ¿lo leo? Por favor, gracias. Bueno, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y hasta cuál era? Hasta el 9, por favor. Allá. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar tentación a los piadosos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, esta porción de la palabra, ¿verdad? Nos habla, por eso quise separarlo, para primero entender cómo es que actúa un falso maestro y cuál es el castigo para estos falsos maestros y el cuidado que debemos tener nosotros de lo que estamos recibiendo todos los días. Y también para aquellos que enseñamos la palabra. Y digo aquellos y me incluyo porque pues eso estoy haciendo. Hay un serio cuidado sobre lo que se está haciendo a la hora de enseñar. Entonces aquí habla del castigo para aquellos que cambian o manipulan la palabra de Dios. Y céntrense primero en el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Alguien puede buscar Judas 1, bueno, solo es un capítulo, Judas 1, versículo 6. Judas Esto es, 1:6. sí, y si hay una versión distinta, también por favor leerla. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Amén? Bien, gracias. Y ahí continúa y habla muy parecido también acerca de Sodoma y Gomorra. Señora Vicky quiere leer, ¿verdad? Sí, es Dios habla hoy. Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Amén, gracias. Bueno, pues, ¿qué habla de esto? ¿De qué ángeles está hablando? Bueno, los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios. Algunos teólogos hacen referencia a Génesis 6, y si alguien pudiera leer que no sea Reina Valera, Génesis 6 del 1 al 4. Como les digo, algunos teólogos hacen referencia acerca de los ángeles caídos, esa rebelión que hubo en la caída original de Satanás y sus huestes, ¿verdad? Porque junto cuando hubo esa rebelión entre Dios y Satanás,
recuérdeme, fue un tercio, no recuerdo la cantidad de ángeles que se fueron, que expulsó el Señor del cielo y habla de estos ángeles en nuestro texto. Señora Vicky, gracias. Sí, Génesis 6:4, ¿verdad? 6 del 1 al 4. 6, oh, solo busqué 6:4. A ver, permítame, le voy a añadir. Muy bien. 6, No, cuatro. a 6, ver. 1 al 4, gracias. Dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Amén. Amén. Gracias. Carlita, ¿querías leer? Por favor, ahí está puedes abrir tu micrófono. No, porque yo igual tengo Reina Valera. Gracias. Era solo acotar que en ese capítulo, en esa parte, se desarrolla tanto del comportamiento de la humanidad hoy en día, Sí. porque muchas veces podemos decir, bueno, si hubo el diluvio, porque David se encontró también con gigantes, si ya los gigantes habían sido exterminados con el diluvio, pero esto hace parte de la genética de la maldad. Dice la palabra que estos ángeles, dice, no sé si fueron 4 o 3, que están encerrados en el centro, condenados y encadenados en el centro de la tierra, luego también van a tener su juicio, pero burlaron la naturaleza de Dios. Total. Cuando dice burlaron la naturaleza de Dios, podemos ver el comportamiento en el que fue burlado el diseño de nuestro Dios, tomando inclusive en cuenta hombre y mujer. Yo les invito a que profundicen cuando puedan, porque de verdad esto me ha encantado mucho, aunque el estudio ha sido tan amplio. En mi iglesia yo he podido identificar falsos maestros, ¿me entiende? Eh, Entregar al espíritu el comportamiento de alguien que enseña la palabra, que puede tener teología, que puede tener inteligencia, mano, sabiduría de lo alto, pero que de igual manera entiendes que sigue unido a sus concupiscencias y los deseos de la carne, hace parte de esa apostasía, porque de una u otra manera recibieron al Señor, presentaron al Señor, pero continuamente viven cayendo. Me llamaba la atención, no me recuerdo si fue la hermana Blanca, cuando volvían a leer a los hijos de perdición, cuando el Señor le pide en oración en el capítulo 7 en el Evangelio de Juan, le dice, guárdalos, a los que me diste, guárdalos, pero al hijo de la perdición, que no fue nunca hijo, o sea, refiriéndose a Judas, Ujú. podemos caminar creyendo ser salvos al lado del Señor, pero no. Entonces, fíjense que cómo terminó Judas. Inclusive la muerte de Judas habla de las características en los salmos de cómo termina aquel que no hace la ley del Señor, ¿me entiende? Su propio mandamientos. Y bueno, solamente quería referirme a eso. Claro que sí, y gracias. Muy oportuno tu
tu aportación. Sí, creo que está bien seguir ahondando y leyendo más acerca de eso. Solo quería el libro que leímos ahorita de Judas 1:6 no es el mismo Judas Iscariote que está diciendo Carla, son dos Judas distintos, porque a veces puede caer en uno también esa No, no, confusión. no, yo estoy clara en eso. De hecho, Pero lo este digo para Judas que es, no lo sepan, que cuando leímos, que es también ahorita que tú lo mencionaste, son dos diferentes, ¿verdad? sí, sí. De hecho, si en alguna oportunidad puedo, este Judas es el hermano de nuestro Señor. Así es. eh, el hermano de nuestro Señor, porque él en su carta dice que él, en su deseo, él no quería escribir esto, pero era tal el pecado en ese momento que le tomó hacer esta carta a Judas. Total. Estoy clara, sí. Sí, El gracias. No, hermano de no está- Jesús. ¿Perdone? El Judas que leímos, digo, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así es, sí, sí, gracias por esa. Y el que traicionó a Jesús, pues era uno de sus apóstoles que Jesús había escogido, ¿verdad? Que era aquel Sí, Así hombre es. ateísta. Entonces, para que somos podamos entender. historiadores. Sí, sí, gracias a ambas. Y bueno, volviendo a nuestro texto, solo para terminar con esto, cuando habla de esos ángeles que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos ángeles que estamos hablando, y después nos dice que tampoco perdonó al mundo antiguo en el versículo 5, estamos en segunda de Pedro capítulo 2. Y ahí nos hace recordar eso de Noé, el arca de Noé, que fue cuando Dios le habló y le dijo que hiciera el arca de Noé y que solo iba a salvar a Noé y a su familia. Y recordamos el diluvio sobre los impíos, sobre aquel, porque había mucha maldad. ¿Alguien puede leer, por favor, Génesis 7 del 1 al 4? Génesis 7 del 1 al 4 para que recordemos eso. Unos 15 minutos más y terminamos con esto. Génesis 7. Génesis 7 7, del 1 al 4. por favor. 1 al 4. Y se dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja y el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Amén. Entonces aquí recordamos ese diluvio, ¿verdad? Que se llevó a cabo y que nuestro texto, nuestro estudio nos lo hace recordar. ¿Y por qué hizo eso el Señor? ¿Alguien puede leer Génesis 6, un capítulo atrás? 5, versículos 5 y 6. Y a mí cuando volví a recordarlo, lo volví a leer, me dio tanta tristeza cuando lo leí. Versículos 5 y 6. ¿Por qué hizo esto el Señor? Y ¿Le recordemos, Génesis leo? 6. señora Vicky, que lea una versión distinta, por favor. Ah, iba a leer Reina Valera, pero si gusta le busco. De Génesis 6. Del Génesis versículo 5 y 5 y 6. 6. Sí. 6. Sí. Nueva traducción viviente. Dice Génesis 6. La maldad de El Señor, hombres. Génesis Dios. 6, 5. 6. Hombres Sí, eran más. perdón, la tecnología me rebasa. No hay problema.
Miren, le busco. A ver, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Mm, Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. mm, mm. Y esa parte cuando volví a leer, porque Reina Valera dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice después, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ay, es que me entristece y dice, y le dolió su corazón. Imagínense Sí. qué tipo de maldad, a qué nivel de maldad había que él se arrepintió. Y en su Hermana, misericordia, sí, perdón, pero de que hoy estamos igual. así es, así es. Y justamente estamos viendo que la maldad cada vez está excediendo los límites. Lo que estamos viendo Sí, hoy es muy difícil. Con las redes sociales, la televisión que ya no tiene filtros de nada, podemos ver la maldad de la humanidad. Y es triste, y esta parte me hizo recordar nuevamente qué sentirá el Señor hoy con tanta maldad. Y es una invitación para que nosotros siempre, cada día, estemos más cerca del Señor. Porque la maldad humana existe y está en nuestra naturaleza. Y y es por eso, volviendo a nuestro tema, que es cuando dice Pedro que si no perdonó al mundo antiguo, que excepto solo guardó a Noé y a su familia, también después habla de Sodoma y Gomorra. Eso está en Génesis 19 24 25. Si lo pueden buscar, no importa si es Reina Valera o cualquier otro. Génesis 19 24 25, que es otro ejemplo que da Pedro. Nos habla de los ángeles caídos, de la maldad que hubo en el tiempo de Noé, y después nos dice acerca de estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Urania, ¿me permites hablar? Sí, claro. Dos cositas. No recuerdo el versículo de Jeremías. Ujú, Obviamente aquí en el mismo espíritu como tú, como la hermana Vicky, podemos sentir ese dolor en el alma porque obviamente ya nosotros caminamos en otro espíritu, ¿cierto? Las que de verdad caminamos y queremos conocerlo. Jeremías dice que él no es hombre para arrepentirse. Muchas cosas he visto porque él es soberano, pero sí puedo imaginar su dolor, aunque no lo imaginemos, tomando en cuenta de que el dolor que podía sentir nuestro Señor en la cruz, tomando en cuenta que Él iba a absorber todos esos pecados, todos los que inclusive de las personas que aún no han nacido, el Señor tenía que soltarlo de su deidad y dejarlo como hombre, porque Dios es santo, 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 dice Isaías, y no podía absorber ninguno de nuestros pecados. Entonces, si Jesús le dice a sus apóstoles, cuando le dice, muéstranos cuándo es de venir, él dice, como cuando Noé, como cuando en los tiempos de Noé. Y si cuando en los tiempos de Noé solamente se salvaron 8 personas, nosotros no estamos ni cerca de la venida del Señor, tomando en cuenta que estamos en los tiempos mm, finales. sí, ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, yo te entrego mi casa a tu casa servirá. Son amén, 13. ¿Sí me entienden? amén. Pero aunque sabemos que el cielo es como un cultivo de mostaza, ¿no? Que es inmenso, dice él, pero uno quiere que también vaya su mami, vaya su papi, vaya esto, vaya lo otro. Entonces, a veces, como ser humano, como mujer, hija de Dios, yo, por ejemplo, ahorita vivo una situación en mi trabajo muy incómoda
donde le entregó el corazón al Señor. No hagas de mí un corazón soberbio, de decir, no me voy a ir, que se vaya ella. Un ejemplo de Ujú. la situación tan crítica. Pero a la vez le digo, Señor, tienes que darme amor. No quiero paciencia, porque me vas a dar más pruebas. Dame amor para querer a esa niña. ¿Sí me entiendes? Porque solo con el amor de Él, como nos vio en tanto que somos, Total. ¿sabes? Porque si no podemos ser transformados si consideramos que un puesto es merecedor nuestro y no de alguien por el cual nuestro Señor también murió, ¿cierto? Total. Entonces es difícil cuando podemos entender de que Él con amor eterno nos amaba antes que naciéramos con todos nuestros defectos y nuestras manera de ser, aún siendo hijos de Dios, porque somos transformados todo día. Entonces, eh, busco cada día de ser mejor dentro de su plan, no dentro de mi convencimiento, porque puedo estar equivocada también y es muy fuerte. Por eso yo le digo, ayer justamente me preguntaba una hermana en la iglesia si creían que estábamos en la apostasía. Y obviamente le dije que sí, pero me gustaría averiguar más sobre el gran avivamiento que hay y las generaciones que el Señor está levantando, donde nuestros nietos pequeños, porque yo tengo dos nietos adoradores que quizás el de tres entenderá quién es Jesús, pero el de uno cuando alza las manos puede ser que sea conducta adquirida de ver a su papi, de ver a su mami, de ver a su hermanita, pero son nietos que sí vivirán un mundo peor del que nosotros vemos. Sí, total. Y Y fíjate que se me ahorita, quiebra porque, ay, mire, en Chile se suicida diariamente. Ayer se suicidó una niña de 22 años. se, Ojo, entre- no la conocía. se te entrecortó que se suicidó. ¿Quién, perdón? No la conocía, sale en la noticia, pero Sí. cuando digo, o sea, que aquí se suicida la gente diariamente, Sí. Chile tiene un récord mundial. O sea, entonces ahí es donde tú dices, aquí le dicen al trabajo pega. Tú dices, estás haciendo la pega bien, estás mostrando el Cristo de una vida eterna. Obviamente sí, porque tampoco uno puede saciar su fuerza, aunque las da. Pero este es un país sin sentido, jóvenes. Yo como hija del rey, vamos a un centro, eh, cada vez se abren más centros de depresiones y en esta xenofobia hacia los venezolanos, hacia al caribeño, porque así nos tildan. Un día fui muy chocante y le dije al Señor, Dios es perfecto, porque era una encuesta. "Ay, señora Carlos, ¿usted siente que han sido xenofóbicos? Sí, sí, son xenofóbicos, pero hay de todo. Pero pienso que cuando ha traído tanta gente con aspectos diferentes para mostrar un Dios diferente también, porque la tasa, vi una encuesta la semana pasada que Chile de 5 jóvenes o 5 adultos promedio en dar a luz, 3 serán de extranjeras y 2 chilenas no querrán, o sea, se está muriendo la generación chilena. ¿Sí me entienden? Porque no quieren los jóvenes, porque quieren pertenecer al patriarcado, quieren, es una manera tan absurda de rechazar al hombre, ¿me entiendes? Entonces, parte de este diseño de que Satanás ha puesto que ya fue vencido en la cruz, pero que lo estamos viviendo, es muy difícil de controlarlo porque detrás de esas niñas también hay una leona pidiendo paz, amor, que quizás estuvo en un hogar donde el padre tampoco mostró amor, ¿me entiende? Entonces, parte de esa apostasía de los que enseñan mal son aquellos que inclusive, mire, mostrar una boda
de dos niñas casándose, esto es normal aquí. Claro, sí, en todos lados ya. Normal enseñárselo a los niños de 2, 3, 4 y 5 años. Es normal, porque ellos consideran que es preferible que haya un crecimiento de edad. O sea, imagínense lo mal que estamos, y esto está siendo aprobado, y la ministra que está refutando algo que el gobierno dejó. Entonces, más allá de lo que les quiero mostrar, eh, todo esto son falsos maestros, aunque acá nos hemos basado en aquellos que están en nuestras congregaciones, en los que nos enseñan. Son malas doctrinas que están siendo adquiridas solo por Satanás. Por eso nosotras mujeres que somos conocedoras de las palabras, quizás nuestro templo sea nuestra casa, seamos más abiertas al amor, y que el Satanás no tenga ni parte ni arte en nuestras casas, porque de hilo más pendejo, o perdón por la palabra, más tonto, más delgado, se puede eh, eh, concentrar ni dar elementos que son parte de estas doctrinas falsas y del pecado que el mundo quiere hacer que nuestras familias pues decaigan. Eso, disculpe que me haya extendido. No hay problema. Gracias a ti, Carlita. Sí, sin duda alguna, duda alguna, como lo que hemos visto de esa maldad que habla y ahorita va a hablar alguien que tenga listo, por favor, Génesis 19, 24, 25, de esa maldad, ¿verdad? Nos habló de Noé, de lo que hay en Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo acá, aquí escribieron justamente. Yo creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y él lo sabe. Dios, que Dios nos perdone y nos ampare, orando en todo tiempo y en acción también. Creo que eso es cierto. Y algo que tú decías, no solo de los suicidios, está diciendo por acá, creo que Lidia compartió que también existe un bosque de los suicidios. Imagínense esa cuestión tremenda que la gente, bueno, ya sabe a dónde irse a matar. Y perdón por la palabra, lo tengo que decir así. Espero que YouTube cuando suba este video, porque ahora ni las palabras suicidio ni esos los permiten, pero igual también justamente ayer no quise ver el video, pero estoy diciendo entre palabras una noticia que dieron en redes sociales, a qué nivel está la maldad, que personas de acá de Estados Unidos van y quieren adoptar niños, y creo que eso fue en Colombia, donde se mira a un tipo en ay, no sé cuál, ¿cómo se le llama eso donde está, lo viste, ¿cómo se le llama donde están en las afueras eh, de un apartamento, balcón, gracias, sí, en un balcón se mira a un hombre que está abusando sexualmente de un niño de 3 o 4 años y la gente, y estaba público, una cosa terrible. Entonces, imagínense cómo la gente poder primero filmar y creo que sí hubo la gente indignada, no sé si ya no, como les digo, yo no quise ver, pero a qué nivel de maldad estamos en que no les está importando. Justamente el nivel de maldad está peor que Sodoma y Gomorra, peor que en los tiempos de Noé. Y eso es crítico y es como tú dijiste algo, Carla, dame más amor. Si algo necesitamos del Padre es que nuestro corazón no se enfríe, porque justamente eso es lo que necesitamos y tener es estar pegados al Señor, porque la maldad está por todos lados. ¿Alguien tiene Génesis 19, 24, 25? Amén. Gracias. El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Amén. Amén. Así que Sodoma y Gomorra eran estas ciudades prósperas y estaban situadas en el valle de Sidim. Eran conocidas por su extrema decadencia, crueldad, injusticia social, inmoralidad,
desenfreno, vicios y pecados sexuales. Imagínense qué tremendo, y es así por eso que Dios destruyó con fuego y azufre debido a la gravedad del pecado de estas ciudades. Y justamente para terminar con nuestro estudio de hoy, que eso es lo que nos está invitando Pedro, ¿verdad? A recordar que justo así Pedro compara diciendo que si Dios no perdonó a los ángeles caídos, no perdonó al mundo, al mundo antiguo, condenó a la gente en pecado, así hará con los falsos profetas o las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas que dice en nuestro texto. Y termino de manera rápido solo para enseñarles justamente cuando hablamos qué son esas falsas enseñanzas, que también son muy importantes entenderlas y solo se las voy a decir así de manera breve. Pero aquí dice eso. ¿Cuáles son las falsas doctrinas? Bueno, las falsas doctrinas actuales, por mencionar algunas, que eso es lo que puse, son las que se desvían de las enseñanzas bíblicas, se centran en manipular la fe para obtener beneficios, como ya los vimos y entendimos, ¿verdad? Y o alterar el mensaje de salvación. Algunos ejemplos de esto, bueno, es el Evangelio de la Prosperidad. Enseña que la fe y las ofrendas son herramientas para exigir riqueza material. Y eso está apartado de la palabra de Dios. Eso no es el Evangelio. También habla una falsa doctrina, es la hipergracia, que es decir, que promueve una gracia barata y sin arrepentimiento, sugiriendo que el perdón anula la necesidad de obediencia. Y eso es para las nuevas o las nuevas iglesias que han escuchado Dios es amor y para todo usan esa frase, perdonando o excusando sus pecados y anulando la necesidad de obediencia. El universalismo inclusivo sostiene que todas las religiones y caminos llevan a Dios debido a su amor, pero eso contradice la palabra, ¿verdad? Que Jesús es el único camino, que es lo que dice en Juan 14:6. Otra falsa doctrina es el relativismo y la alteración de la palabra, que es lo que dijimos al inicio. Estos falsos maestros son que enseñan, quitan o tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para adaptarlas a una cultura. El apóstol Pablo advirtió fuertemente contra quienes predican el evangelio diferente. Y ahí les dejé una cita bíblica para que la tengan. Y la última, que ya la hemos escuchado, lo que es la nueva era, que viene el yoísmo, el que enseña que el ser humano es un Dios en sí mismo y puede controlar su destino mediante la mente. Y esto se aparta y se aleja de la verdad de Dios. Así que esto nos enseña, ¿verdad? Como les dije, de manera diferente, quise abordar este tema para entender lo que nos está exhortando el apóstol Pedro y por supuesto, pues creo que para nosotros, y esto había escrito yo acá, esto es un llamado para que seamos precavidas, para estar alertas en qué doctrina estamos recibiendo. Y tanto creo que el Señor nos ha dado a nosotros el discernimiento y la capacidad para nosotros discernir de lo que nos puede enseñar, ya sea en la iglesia, en las células, estudios bíblicos, y que tengan que ser basados en la sana doctrina. Por eso es tan importante aprender a leer la palabra, entenderla, escudriñarla, leer su contexto. Es tan importante eso también. Así que, y como les decía, también la razón es para no ser engañados. Y hay una gran responsabilidad y advertencia para los que enseñamos la palabra de lo que estamos haciendo, del cuidado que hay en enseñar la palabra. Así que eso es lo que les tengo por hoy. Hoy me extendí un poquito, pero era para poder hablar de manera diferente este capítulo. Y bueno, a ver, déjenme acá, las miro. Y si hay alguna pregunta o aportación, me quedo con ustedes. Dejaré acá la grabación. Gracias por estar presente para que no se pueda extender o más bien no se extienda más. Así que gracias por estar acá. Bendiciones.